Las tierras que hoy pisamos, los cerros que hoy miramos, fueron residencias y fortalezas de los yocaviles, quienes, hacia 1657, totalizaban 500 indios de pelea y 2.500 almas de familias. Era el grupo más numeroso del área y poseía una cabecera y varios pueblos. Este pueblo fue gobernado por espacio de 2 siglos por el linaje de los valerosos Utimpa. Lucharon por su libertad hasta el final de la guerra. Eran belicosos e intrépidos estrategas, los más temidos por los españoles. Otros moradores de estos agrestes parajes fueron los aguinaos, que hacia 1657 contaban con 400 indios de pelea y 2.000 almas de familia. Eran dueños de huacas y minerales. El último cacique conocido era el sagaz Pedro Achoca, que acuerda la paz con el gobernador Mercado y Villacorta durante la última guerra para salvar a los que quedaban de su pueblo. Cuando era chico me decía mi abuelo, el Fuerte Quemado es el nombre de un caserío de blancos, de curas al parecer, que fue incendiado y destruido por los indios. Han soplado todos los vientos, ha caído la lluvia, y el polvo que todo lo cubre ha tapado pircas, piedra sobre piedra, adobes y tapias. Cardones, erguidos perfiles, custodiando misteriosos antigales y amadas tierras. Viejos guerreros indios, transmutados y amados por Pachamama. Arena, greda y monte, todo cubierto. Los recuerdos de los abuelos desvanecidos por el paso de tan largo tiempo aún traen al presente viejas historias contadas de boca en boca que resucitan lejanos hombres que hace muchos inviernos pisaron estos paisajes. Mi padre rector. Habiendo muerto todos los padres, mis compañeros que asistieron en mi compañía en la misión de Calchaquí, y no haber dejado ninguno escritas las noticias últimas del fin que ella tuvo y cómo se deshizo, considero necesario dejar memoria escrita de lo sucedido, siendo el caso tan ruidoso. Sin embargo, al intentar hacerlo y tomar la pluma para escribir, tropiezo con 2 dificultades. La primera, mi avanzada edad, ya que tengo 83 años. La segunda, los 43 años transcurridos hasta el presente. Los 4 padres que misionábamos el valle éramos Pedro Patricio, Eugenio de Sancho, Juan de León y yo, Hernando de Torreblanca. Andrés Utimpa, hijo de Francisco Utimpa, principal cacique de los yocaviles, había realizado un atrevido asalto en La Rioja, ciudad de los españoles, y cayó prisionero en manos del jefe militar de la región, siendo condenado a muerte. El anciano cacique Utimpa se dirigió entonces a la misión San Carlos, al norte del valle, a narrar lo sucedido a los padres ignacianos, que allí doctrinaban, y a pedir ayuda. Enterado de los sucesos, el padre Torreblanca escribe una carta al capitán Brizuela suplicando la libertad del indio. El mismo anciano Utimpa llevó la carta en persona. El capitán, leyendo las súplicas y razones escritas por los padres, otorgó la gracia de perdonar al joven guerrero indio, pero con la condición de que llevaran a dichos padres jesuitas a Yocavil y les construyeran iglesia y casa. Corría el año 1645
y los dichos indios, el recién liberado joven Andrés Utimpa y su séquito, en cumplimiento de lo pactado, acudieron a nuestra misión San Carlos Borromeo a rogarnos que visitásemos sus tierras, donde con estima grande nos habían construido capilla y aposentos. Confié hartamente en esta provincia de infieles que el cielo nos deparó. Estábamos decididos a continuar la cadena de gloriosas fundaciones para decisivamente angelizar tantas almas que necesitaban salvación. En cumplimiento de lo prometido, partí de nuestra doctrina al norte del valle, cabalgando varias leguas. Todavía viven en mi mente esas azules montañas del amanecer, el aire fresco y profundo, el cielo limpio de un celeste inconmensurable. Qué amada e inaccesible tierra la Calchaquí. Ríos y quebradas, añejos bosques de algarrobos y chañares que con el orgullo de sus años oscurecían el sol, acequias colmadas de agua, sementeras llenas de maíz, trigo, cebada, legumbres, quinoa y papas. Sol, sol que quema, pero ningún sacrificio es suficiente para la mayor gloria de nuestro Señor. A punto de llegar a la parcialidad de Utimpa, el más poderoso y temido de todos los caciques que señorean esta tierra, fui muy bien recibido y escoltado por 2 jinetes indios que me aguardaban. Siempre pintados, siempre soberbios, hacen temblar hasta el más experimentado con su sola presencia. Y atribuyo a los santos sacrificios y oraciones de los santos novicios el extraordinario recibimiento que nos han hecho. Todo muy bien aderezado conforme a la despensa de la tierra. Los indios habían limpiado los caminos, regado la tierra, construido arcos y me esperaban con gran gozo ramas y flores según su usanza. Podía ver con gran alegría la fachada de la capilla levantándose entre las ásperas montañas y una buena cruz, todo cubierto de ramas y flores. El corazón me saltaba del pecho al ver este prodigio, voluntad de nuestro Señor. Este era un tiempo de relativa calma. Los españoles conseguían la pacificación momentánea de los pueblos indios, a veces logrando pactos, otras veces por la fuerza. Los pueblos indios aborrecían a los españoles, pero sabían que si se convertían al catolicismo, quedaban exentos por 10 años de tributo y servicio personal. Los padres de la compañía eran conocidos para los indios, ya que habían entrado en contacto en múltiples ocasiones con ellos. Este era entonces, para los hijos de San Ignacio, un nuevo intento por refundar la misión Santa María. Me holgué al contemplar que a media cuadra antes de llegar a donde estaba, dejaban los indios sus flechas y arcos, porque tienen por descortesía hablar a los padres con arco y flecha en la mano, que solo en esta
esta ocasión las dejan. Venían los indios como en procesión. Primero los varones enfundados en sus mejores aderezos, pintados y soberbios. Detrás las indias, cargadas todas con aunca, que es maíz tostado, otras con harina de maíz, otras con porotos, otras con gallinas y huevos, otras con tinajas de chicha en la cabeza. Con alborozo, las indias ponían a mis pies todo lo que tenían, y yo les daba en retorno agujas, alfileres, chaquiras, que son cuentas de vidrios de colores, y con esto quedaban muy contentos. El curaca principal Utimpa me esperaba enfrente, con muestra de amistad trabó en abrazo y enséñome su mujer y sus hijos. Y fue así que Utimpa, el famoso guerrero apóstata e incrédulo, principal de los yocabiles, resultó superar a todos los demás, no solo en autoridad, sino en afecto a nosotros, los de la Compañía de Jesús. ¡Ay, mi Santa María de los Ángeles de Yocabil! Jamás los he podido olvidar. Por esos días en que reinaba el bien, el número de los que acudían a la iglesia era copioso, tantos que abríamos las puertas de la iglesia para que todos oyeran la misa desde afuera. Se me llenan los ojos de lágrima al evocar a los niños que habíamos criado en el convento. ¿Cuánto daría por escuchar esas angelicales voces en los días de celebraciones, en Navidad, en las fiestas de nuestro amado San Ignacio, en Pascua, los días domingo? Los calchaquís sumaban 18 a 20.000 almas. No se sujetaron ni a los quechuas, ni a las palabras de Dios, ni al rey. Eran enemigos en extremo de los españoles, y se acordaban mucho de sus agravios y los referían muchas veces. El padre Torreblanca permaneció un tiempo en tierra de Utimpa y luego regresó al norte de Calchaquí a la doctrina de San Carlos. Los hermanos que continuaron misionando en Santa María fueron dos, Eugenio de Sancho y Juan de León. Mis hermanos y yo predicábamos sin intérpretes, y Utimpa y su gente, en cumplimiento de los acuerdos de paz con los españoles, nos visitaban en el convento, holgándose de nuestra presencia. En ciertos días llegaban adultos para ser bautizados, confesados, casados, traían sus hijos a recibir el bautismo, traían a los enfermos para que los curásemos con agua de cáliz y tierra de San Pablo. También traían a sus indiecillos y los entregaban para que los cuidáramos y los instruyéramos en esas cosas civiles
y de la religión. Todavía los oigo venir con esa rumorada de voces tan complicadas, tan difíciles de entender y traducir. El eco de los pasos descalzos de talones golpeando contra la tierra apisonada, sus risas cómplices, sus plañideros llantos. Y nosotros los criábamos, los vestíamos, los limpiábamos, expulgábamos esas cabelleras largas por tiempos llenas de piojos y liendres. ¡Ay! Y ellos nos devolvían un gran afecto, a veces colgándose de nuestras sotanas, abrazándonos y sonriéndonos con tanta simpleza. Pero en cuanto crecían, estos indiecillos, como un llamado de la naturaleza, retornaban a sus amados lares y a sus viejas costumbres. De ellos me viene la fuerza para mantenerme en el servicio, porque a veces, cuando quemamos y destruimos sus huacas, los reprendemos de sus antiguas costumbres y ritos. Los padres pasamos las noches abrazando a la cruz en harta oración, aguardando la muerte. Pero mi destino fue madurar entre esas almas y pude recoger el último eco de las voces indias que habitaban el aire de estos amados lares. Pude contemplar esos ojos de negro profundo y el andar altivo y nervioso de los jóvenes guerreros, la destreza y la gracia de las jóvenes doncellas de largos cabellos negros. Todo aquello no es más hoy que un triste recuerdo. Un cura de almas lo era todo por acá: aguatero, cocinero, panadero, médico, enfermero, cerrajero, pastor, pintor, maestro y director del coro. ¡Oh, cuánto trabajo! Al comienzo, rústicas ramadas entre piedras y montes, arañas, vinchucas, víboras y alacranes, temibles vientos y toda clase de acechanzas. Nosotros éramos los carpinteros, picapedreros, albañiles y arquitectos. Los indios trabajaban aquí y allá, sin quejarse, junto a nosotros. Con el tiempo tuvimos clausura, casas de indiecillos, casa de jóvenes sirvientes traídos de afuera, corrales con sus animales, caballos, mulas, burros, vacas, ovejas, una buena huerta y plantas frutales. Niños, no se coman toda la fruta. Acostúmbrense a guardar para mañana, por Dios. ¿Qué noticias llegaron hoy del padre Patricio? Con gran esfuerzo, el padre Patricio y algunos indios trajeron las campanas de la iglesia de Calchaquí por las asperezas de las montañas de la Cay, fragosos caminos llenos de cuestas y peligros, poblados de acechanzas. Por allí también traían las vacas para el convento y las provisiones para el sustento diario. Y los peligros no eran menores que los trabajos, no. El ordinario en la misión comenzaba muy temprano. Aún oscuro iniciaba la labor. Las horas las punteaba el sol y los días nos resultaban cortos para tanto que había por hacer. Mi hermano se dirige a pasos firmes a tirar de la soga de la campana y terminará por despertar a todos los que moramos en la doctrina. A son de campana
regulábamos nuestros días. Un son para los ejercicios espirituales, otro para aprender la lengua cacá, otra para aprender de memoria un catecismo breve que había hecho para que todos catequicemos. Mita, esclavitud, enfermedad, muerte, hambre era lo ordinario por estos días. Los aborígenes, hostigados, resuelven una vez más confederarse para la guerra. La última gran guerra. Pero no me alcanzan los dedos de una mano para contar esos días de dicha en aquella lejana y agreste Santa María. Por estos tiempos comenzó a correr la calumnia. Los indios eran engañados sobre nosotros, diciendo que preparábamos el camino para que los esclavizaran. Murió de anciano el gran Utimpa, y sobrevino en esos días una gran peste entre algunos pueblos indios. Todos desbastados por la gripe, el sarampión, la viruela, tanta enfermedad de blancos que ellos no lograban resistir. Mis hermanos van y vienen con mucho tiento y recato, tratando de amainar tanta desgracia, dando la hierba por acá, un ungüento por allá, agua, una palabra. Los cementerios se poblaron de adultos y niños. Unas 300 almas de criaturas bautizadas tiempos antes volaron casi todas al cielo aquella vez. Desesperados los indios consultaron a sus viejos y yatiris. Estos dijeron que las desgracias ocurrían por habernos escuchado y dejado de lado las convenientes propias creencias. Los indios, entonces, acorralados, empestados, apesadumbrados, dejaron de mostrar simpatía y obediencia. Los yocaviles, indignados y alborotados, comenzaron a dejar morir de hambre a mis hermanos. No eran capaces de acercarle ni leña, ni un jarro de agua. Es verdad pura que empezaron a oponerse a nuestras visitas. Nos aborrecían. Durante un año entero, apenas 8 adultos se lograron bautizar y al querer confesarlos contestaban: Manan aucha yu chukani, que significa no tengo pecados, padre. Andaban mis hermanos con harto cuidado cuando a la razón llegó el fatídico año 1656, tiempo en que apareció por Calchaquí la obra del mismísimo demonio, encarnada en un sagaz embaucador andaluz, Pedro Chamejo, el falso Inca Borques, cubriendo el aire de mentiras, salpicándonos a nosotros y a todos cuantos se acercaban a él. Este era un funesto español de 50 años y cabellera rubia, notablemente aficionado a hacer fortuna por medios deshonestos. El falso Inca Borges intentó retomar la utopía de restauración del imperio Inca. Instigó a los indios a una rebelión generalizada que puso en jaque a la gobernación del Tucumán. Sedujo al gobernador Mercado y Villacorta con la promesa de descubrirle grandes minas de oro que los indios poseían.
a los padres de la compañía, les prometió convertir a los indios rebeldes al catolicismo y hacerles regresar a las misiones. La Compañía de Jesús, la orden más prestigiosa de aquellos tiempos, no logra entender ni asumir su fracaso en Calchaquí. Por espacio de 70 años, habían sido los únicos capaces de instalarse en el territorio con consentimiento de los indios. Preferida y fomentada por obispos y gobernadores para pacificar, evangelizar y reducir a los nativos, ven sus esfuerzos estériles, inútiles. Y aconteció de forma tan notoria y manifiesta que perdimos todo el prestigio frente a los calchaquíes por las intrigas de este salvaje manipulador. En el aire se respiraba harta venganza, odio y muerte. Pues, no habiendo más remedio a esta intención, llegando alrededor del mediodía, los indios más belicosos de la región, aquellos que pueblan los valles de Anguinao y de Yocabil hasta la Encamana, reanudaron la lucha por su tan labrada libertad. Cercaron el convento, asaltaron sacrílegamente casa e iglesia, se posesionaron de todo, rompieron todo, despojaron de las vestiduras a los padres. Ellos escaparon con solo lo puesto, y Sancho, a fuerza, defendió un par de espuelas. Todo saqueado, arde el fuego, todo es pasto de las llamas. Esta abierta rebelión llenó de espanto no solo a la provincia, sino también a Perú. Y llegó el fin. Avanzaron los españoles con extrema fuerza. El designio calchaquí fue cruelmente abatido, sacados de sus tierras, esparcidos por todas las provincias, muchos de ellos repartidos por piezas. Los pueblos indígenas calchaquíes resistieron a la conquista española por espacio de 130 años. Abuelos, padres, hijos y nietos lucharon con un solo propósito, la libertad. Encomenderos, curas doctrineros y funcionarios de la administración colonial fueron resistidos tenazmente. Y esta es la historia de cómo salieron los padres de la Misión Santa María y de cómo llegaron los indios a su injusto y triste final. Mi querido padre rector, he estado empleado de esta misión calchaquí sin haberla desamparado en ningún momento desde su fundación hasta su fin, día en que se rompió la guerra, el 6 de agosto de 1658. De la mayoría de las cosas que corrieron he sido testigo presencial. Otras las sé de oídas, pero considero que dejar memoria escrita es importante, ya que su conocimiento puede servir de advertencia y pasto a la curiosidad de los que la leyeran. Los calchaquíes
forjados con el temple de las rocas de sus cerros, temibles e intrépidos como sus sobrenaturales jaguares, estiraron a precio de sangre y llanto su libertad hasta 1665. Las culturas de las montañas, las más avanzadas del país, se derrumban ante el embate invasor. No queda nadie sin llorar a sus muertos. Los indios son sacados de Calchaquí y dejan abandonados campos, acequias, fogones humeantes y pueblos. Los antiguos territorios indios pasan a ser estancias, fincas de invernadas, plantaciones de viñas. Y lentamente se impregnó el paisaje con el pasar de las estaciones de melancolía, nostalgia de los tiempos idos. Y avanzó la arena tapizándolo todo, cubriéndolo todo. Y algunas noches, en complicidad con el viento, traen el eco de aquellas voces, de aquellos gritos enfurecidos de los guerreros indios, de los ruegos de mujeres y niños, de rezos de curas y llantos de abuelos, heridos y enfermos. Tercos se aferran a la memoria de los testimonios de aquellas vidas, vidas de ancestros americanos, vidas de tenaces evangelizadores, todos enmarañados en la misma red del destino, una red de sueños, ambiciones, juramentos, sacrificios, odio, lucha, venganza y guerra. Este espacio que hoy vemos, en donde tanto se sufriera y amara, donde tanto se luchara y padeciera, ha conservado las huellas de los idos, ha portado y resguardado el nombre elegido para una tierra riquísima y orgullosa. Una tierra que llevará por siempre el nombre imborrable de Santa María de los Ángeles de Yocabil.